Voy a estar enseñando una serie de lecciones sobre la vida de David y vamos a ver su vida como un líder. Esta primera lección se llama Una barbilla aceitosa. Antes de hacerlo, por favor, abra su libro en la primera página, ¿sí? De hecho, no tiene número, pero en la sección de tiempos de liderazgo, ábralo allí. Quiero, am, quiero resaltar un par de cosas antes de comenzar con nuestra lección. Toma decisiones y consecuencias es un excelente perfil para tomar decisiones. Decisión incorrecta en tiempo incorrecto equivale a desastre. Decisión incorrecta en tiempo correcto es un error. Decisión correcta en momento incorrecto será rechazada. La número 4 es la que necesitamos hacer. Decisión correcta, tiempo correcto, equivale a éxito. Bien, si vamos a la siguiente página verán los 5 lugares relevantes en la vida de David. Vamos a enfocarnos en estas 5 lecciones en el primero, Belén. Belén es el lugar de consagración. Fue en su hogar donde David experimentó la unción de Dios sobre su vida y donde obtuvo sus primeras experiencias y victorias espirituales al matar al león, después al oso. Él aprendió como un pastor en Belén a adorar a Dios y a escuchar la voz de Dios. Ahí es donde vamos a comenzar hoy, allá en Belén, donde primero conocemos a David. La primera vez que la Biblia menciona a David es en 1 Samuel capítulo 16. Quiero enfocarme principalmente en el versículo 13 hoy, donde dice que Samuel ungió a David en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre él desde ese día. Esa es la primera presentación de este jovencito y por eso le llamo barbilla aceitosa. Barbilla aceitosa porque le derramaron aceite desde su cabeza hasta que literalmente le escurrió hasta su barbilla. ¿Qué se le dice a un hombre con la barbilla aceitosa? Samuel estaba pasando por un tiempo muy difícil en su vida porque Dios acababa de rechazar al rey Saúl. Hay personas que no creen que eso sea posible, que Dios rechace a alguien, pero debe leer su Biblia otra vez. Dios rechazó a Saúl. Esas fueron sus palabras. Yo lo he rechazado. Y uno no quiere quedar así porque si terminas así ya fracasaste. Se terminó en cuanto al liderazgo en el reino de Dios. Pienso que Saúl pudo arrepentirse. Creo que solo Dios sabe si se fue al cielo o no. Yo lo dudo mucho por la manera en que murió, por cómo terminó su vida, pero él fue rechazado para ser rey. Y cuando Dios hace algo así, no vas a hacer que cambie de opinión. Samuel está decepcionado, así que llora y lamenta por Saúl. No sé si tú lo has hecho, pero yo he desperdiciado mucho de mi vida llorando por gente que ha fracasado, que ha perdido. Dios usa la decepción en nuestra vida para prepararnos para nuestra siguiente oportunidad. Dios es un ganador, no un perdedor. Así que Él toma todo, lo bueno y lo malo, y lo hace trabajar para el bien de quienes lo aman. Eso es lo que Dios iba a hacer en la vida de Samuel. El rechazo de Saúl no era el final. Dios va a ungir a un nuevo rey, por supuesto es David. Dios usa estas decepciones para prepararnos para su futuro propósito en nuestra vida. El propósito de Dios se rehúsa a morir con los fracasos del hombre. No importa lo grandes que sean o cuán duro caigan, a Dios no le conmociona nada de eso. El reino de Dios permanece seguro porque el Señor conoce a los suyos. En el caso de Samuel, llorar no era la respuesta. Eso no era lo requerido. Como mencioné, he desperdiciado mucho de mi vida llorando y lamentándome por gente que ellos deberían estar lamentándose y llorando.
Ellos deberían arrepentirse y pedirle perdón a Dios, pero mi corazón estaba roto porque los amaba. Sinceramente me preocupaba por ellos. Y eso es algo bueno. Alguien bien lo dijo, es mejor amar y ser herido a nunca haber experimentado el amor. Y eso es muy cierto. Pero llorar no va a resolver el problema. Dios le dice a Samuel, lo que tienes que hacer es levantarte de ahí, llenar tu cuerno con aceite y ve a ungir a un nuevo rey. Es difícil para nosotros entender este tipo de situaciones porque, vivimos en una sociedad en la que votamos por todo. Nos gusta, votamos, no nos gusta, no votamos. Pero eso no se hace con los reyes. Los reyes tienen esa posición por el destino que Dios dio a sus vidas. Ahora, hablando sobre la unción, la barbilla aceitosa, permítanme decirles algo sobre la unción. La unción es un llamado de Dios a un propósito divino. En otras palabras, Dios no nada más nos llama para hacer algo. Esta es una de las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Puedo recordar cuando era niño, muchas veces mi madre entraba por la puerta de la casa y me llamaba Dale, Dale. Y le decía, aquí estoy, mami. Ella decía, no, está bien, solo quería ver que estuvieras bien, que todo va bien. Mi papá nunca hizo eso. Si yo escuchaba a mi papá gritar, Dale, ya sabía que tenía algo en mente que quería que yo hiciera. Y es lo mismo con Dios. Él no es nuestra Madre celestial, sino que es nuestro Padre. Entonces, cuando Dios te llama, Él siempre tiene un propósito específico en mente. Eso es lo que está pasando con David. Su vida está cambiando para siempre de ahora en adelante. Porque la unción lleva un destino consigo. Te va a llevar a algún lado. Si tú sigues la unción, vas a ir a donde Dios quiere que vayas. De hecho, la unción es un llamado al liderazgo. Ahora no usamos mucho esos términos en la iglesia. Hoy en día decimos, fue llamado a predicar o fue llamado a ser pastor, pero en realidad de lo que hablamos es de liderazgo. Y a eso Dios está llamando a David. Podemos decir, Dios lo está llamando para ser rey, cierto, pero ese es el líder de Israel. Entonces, hablando sobre la unción, quiero concentrarme antes que nada en dónde empieza. La unción comienza en el hogar. Ahora, el hogar es uno de esos lugares difíciles. ¿Sabes? El hogar es maravilloso. Cuando vas tienen que recibirte porque, eres familia. Tienen que dejarte pasar, tienen que invitarte a pasar, pero en el hogar te pondrán a prueba. La unción vino sobre David. Dice que Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Vaya. He sido predicador por mucho tiempo. Recuerdo una vez, mi esposa y yo estábamos peleando por algo. No le llamamos pelea, le llamamos discusión, pero nuestros rostros se ponen muy rojos y nuestras orejas se enrojecen y nuestras voces suben de volumen y nuestras hijas dicen, ya están peleando de nuevo. Y no, solo estamos discutiéndolo. Recuerdo un día que estaba orando sobre esto y le decía a Dios, yo quiero experimentar más de tu unción y más de tu espíritu. Y Dios me habló ese día, nunca lo olvidaré. Él dijo, hijo, no tienes más unción cuando estás arriba predicando en el púlpito que cuando estás en la cocina de tu casa peleando con tu esposa. Eres el mismo tú, es solo que estás en otro ambiente. Y eso es muy cierto. Muchas veces estamos en la iglesia y somos tremendamente espirituales. Luego salimos de la iglesia y ya no somos espirituales. Pero lo cierto es, lo que en verdad eres es lo que eres en casa. En casa. Nadie te conoce como aquellos en casa. David fue ungido en medio de sus hermanos. Ahora, en ese ambiente, ninguno va a reconocer la grandeza de David.
Nadie ahí está diciendo, el pequeño David se convertirá en el gran rey de Israel. Nadie siquiera lo piensa. No, ellos no reconocen su grandeza. Su papi, Isaí, lo ve como su hijo chiquito. Es el octavo de los hijos de esta familia, es el niño más chiquito. Es, como diríamos, el pequeño Davidcito, ¿no? Nadie lo vio. Sus hermanos solo veían al pequeño hermano menor. No lo veían convirtiéndose en el próximo rey de Israel. Debe ser una broma. No veían nada así. Aún el profeta Samuel no estaba impresionado. No podemos saber con exactitud, pero sí podemos estimar que David tenía unos 16 años de edad. 16 años de edad y está allá afuera en el campo cuidando las ovejas de su padre, porque nadie más quiere hacer eso. Lo cierto es que la habilidad para ver el potencial de una persona puede limitarse por nuestra propia pequeña visión del mundo. Esto es lo que ocurre en la vida de David. Belén es un lugar muy pequeño. No es una gran ciudad como Jerusalén. No. Es una pequeña comunidad. Y es en Belén donde es ungido para ser rey. Samuel se da cuenta de esto porque él conoce la voz de Dios. Y cuando escucha a Dios decir, levántate, úngelo, porque este es al que he escogido, Samuel fue y obedeció. Pero fue un acto de fe porque David no se ve como un rey, se ve como un muchacho. David no huele a rey, más bien huele como a una oveja. No hay nada sobre su apariencia externa que hable sobre su grandeza. Entonces, en la unción sobre nuestras vidas, tenemos que volver a la manera en que Dios nos ve. Dios no vio un muchacho, Dios no vio un pastorcillo, Dios vio un rey. Dios nos enseñe a aprender a escuchar a su espíritu, como el profeta Samuel. Le doy crédito a Samuel en todo esto porque él había estado muy decepcionado del rey Saúl. El rey Saúl sí parecía rey, su cabeza y hombros sobresalían de los demás. El rey Saúl tenía esa apariencia real en su persona. Este iba a ser el matagigantes. Pero Saúl nunca mató a un gigante. Saúl perdió la unción. Saúl fue rechazado por Dios. Entonces, apariencia externa y sustancia interna son dos cosas distintas. Dios vio a David y dijo, este es a quien yo he escogido. Este es el próximo rey. Levántate y úngelo con aceite. Escúchame con atención. La gente que va a cambiar a este mundo para Cristo Jesús será la gente que esté ungida por el Espíritu Santo. No hay sustituto para la unción en tu vida. La unción no es algo que podamos fabricar. La unción no es algo que podamos producir. La unción es algo que solo podemos recibir. ¿Y qué es la unción? El versículo 13 lo dice muy claramente. El Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día. Así se define la unción. Es el Espíritu Santo viniendo sobre nuestras vidas. Como dije, no se puede fabricar, no se puede producir. Ahora escúcheme con mucho cuidado porque este es uno de los mayores peligros que están ocurriendo ahora mismo en el país. En Estados Unidos vemos cómo la tecnología está sustituyendo a la unción. Es un gran error. ¿Por qué? Porque nadie puede ser como Dios, nadie es tan grande como Dios y no me importa qué tan grande sea tu tecnología, al final solo es un show. No hay sustituto para la presencia de Dios. Ahora la razón por la que sé que Dios escogió a David es porque David escogió a Dios. La Biblia le llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre corría detrás de Dios. Él seguía a Dios, o como un hermano le llamó, el perseguidor de Dios. Y por esa razón, allá en el monte, adorando a Dios, componiendo salmos como el Salmo 23,
Cuándo lo escribió no lo sabemos con exactitud, pero sí les aseguro que fue cuando aún era joven y aún pensaba como pastor. Y un día se da cuenta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él escribe estas palabras que son de las más preciadas para cristianos y creyentes alrededor del mundo desde entonces. Siendo un joven escogió a Dios. ¿Por qué? Por escoger a Dios, Dios lo escogió a él. Estoy hablando a algunos de ustedes hoy que necesitan aprender esa lección. Comencé a predicar cuando solo era un niño. Prediqué mi primer avivamiento a los 11 años de edad. Aprendí muy rápido. Puedo predicar porque predicar es un don, como el canto o la música. Es un don, o se tiene o no se tiene. Y Dios me había dado la habilidad para hablar en público, para comunicar en público. Pero un niño de 11 años de edad no va a saber mucho sobre la Biblia. Mi primer avivamiento fue de 10 noches y tal vez en una noche ya les había dicho todo lo que sabía. Pero rápidamente aprendí, tenía que pasarla a solas con Dios. Así que tomé mi Biblia y fui a buscar algún lugar donde pudiera estar solo y buscar el rostro de Dios. Lo aprendí y no hay sustituto para eso. No hay sustituto para la unción. Así que la unción viene sobre David en el hogar. Este es el segundo punto. La unción viene sobre el puro de corazón. El puro de corazón. Esto es lo que Dios ve. Nosotros vemos la apariencia externa. Tenemos que hacerlo, somos personas. Así que vemos alrededor, nos fijamos, este está bien vestido o no está bien vestido, se ve que tiene dinero o parece que no. Juzgamos todo por la apariencia externa. Dios no hace eso. La Biblia es muy clara. Dios mira el corazón dentro, en nuestro espíritu. Por eso escogió a David. No escogió a David por haber logrado grandes cosas, no escogió a David por haber sido, un hombre destacado. No, escogió a David porque dijo, encontré un varón conforme a mi corazón. Cuando llegamos a entender que la declaración de liderazgo se hace en el desempeño, no en la posición. En otras palabras, le das a alguien un título, le das una posición. Eso es solo permiso para liderar. Eso es todo lo que es. Los líderes de verdad entienden el principio. El liderazgo se trata de lo que logras, lo que haces. Así que rápidamente aprendemos que David es un ungido de Dios porque él mata a un león, mata a un oso. No hubiera hecho eso sin la unción. Por tanto, el desempeño comienza en su vida. Los grandes líderes tienen profundidad de carácter. Otra manera de decirlo es que son mayores por dentro de lo que son por fuera. En su interior, su relación con Dios, son poderosos, son fuertes. Todo siempre vuelve a su relación con Dios. Los grandes líderes tienen carácter interno. Eso fue lo que le faltó a Saúl. Una de las razones por las que lo tienen es que, como dije, Dios mira el corazón. El corazón puro desea una cosa. Hay mucha gente que quiere servir a Dios hoy, pero que mañana es otro cuento. O sea, están dentro y luego fuera. Un hermano lo dijo muy bien. Tienes que entrar hasta el fondo para Dios. Tienes que estar completamente comprometido, totalmente entregado a Él. Todo lo que reserves se va a convertir en la causa de tu fracaso. Así que no puedes ocultarle nada a Dios. Una historia que escuché hace muchos años sobre un hombre que tuvo una visión de Cristo entrando a su casa y cuando entra, le da la bienvenida. Sí, bienvenido, siéntate, ponte cómodo y te puedo traer algo de tomar. ¿Quieres algo de comer? Y Jesús solo se queda viendo a la puerta.
¿quieres ir a la siguiente habitación? Sí, bueno, lo lleva a la siguiente habitación. Quiere hacer sentir a Jesús bienvenido, quiere hacerlo sentir como en casa, pero Jesús sigue viendo a la siguiente puerta. Entonces lo lleva al closet y verás, no puedes tener cosas ocultas en tu vida. O entras por completo, o mejor no entres. El puro de corazón anhela una cosa. El apóstol Pablo lo dice bien en Filipenses: esta única cosa yo hago. Cuando se es joven, se pueden hacer muchas cosas simplemente en el proceso de descubrir. Te descubres a ti mismo. Pero cuando llegas a mi edad, si no sabes esa única cosa, Dios me sentenció con este verso de la Escritura hace años. Yo era pastor de una muy buena iglesia. Cientos de personas, yo hacía lo que siempre soñé hacer en el ministerio. Y aún recuerdo esto con mucho cariño. Yo los amaba, ellos me amaban. Estaba en la radio todos los días, estaba en televisión cada semana, teníamos instituto bíblico. Pero Dios estaba tratando conmigo para entrenar líderes alrededor del mundo. Y lo que me mostró es que estaba intentando hacer dos cosas. Intentaba pastorear una muy buena iglesia y entrenar líderes. ¿Qué haces? Eliges seguir tu corazón. En el libro de Proverbios, el sabio dice: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Así que tomé la decisión, hice la elección. Voy a darle mi corazón, voy a seguirle. Ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida: renunciar a la iglesia y comenzar a viajar por el mundo. Miro hacia atrás y me doy cuenta, fue lo correcto. Fue lo correcto porque antes tenía unas 1000 personas que me llamaban pastor. El día de hoy tengo unos 2 o 3000 pastores que me llaman pastor. Y eso es multiplicación. Y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere que cumplas tu destino, que alcances tu potencial, pero no puedes hacerlo sin entregarte por completo a Él y Él dándote su unción. Ve, los buenos líderes tienen sustancia. La relación con Dios vuelve, como ya he dicho, a nuestro corazón. Nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No es una apariencia externa. Eso es religión. La religión siempre está tratando de impresionar a la gente. Eso no me interesa. Solo hay uno del que yo voy a querer escuchar. Bien, buen siervo y fiel, y ese es Dios. Si Dios dice eso, no importa lo que las demás personas digan. Pero la religión viste a las personas en toda clase de, ropa única y ropa distintiva y les hace distinguirse entre la multitud, pero eso no es el carácter de Cristo. Dios mira el corazón. Lo tercero de lo que quiero hablarles es: la unción viene sobre la cabeza. Viniendo sobre la cabeza me refiero al liderazgo. Liderazgo. La unción es un llamado al liderazgo. Es Dios permitiéndote ser efectivo. Es por eso que David fue capaz de matar al león, al oso, al gigante. Él fue capaz de hacer todas estas cosas por la unción que estaba sobre su vida. Sin la unción, él solo era un pastorcillo más. Pero con la unción, Dios lo volvió efectivo. Y la gente lo ve y dice: vaya, eso es grandioso. Y lo es porque es Dios obrando a través de nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo te dará esta confianza atrevida de estar dispuesto a arriesgarlo todo, porque sabes que has escuchado de Dios. Un buen versículo de la Escritura es: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando sabes que has oído de Dios, te da ese valor como Pedro para saltar de esa barca e ir caminando sobre las aguas para ir hacia Jesús. Siempre hay un riesgo involucrado en esto. Siempre existen riesgos involucrados en la fe. No puedes obedecer a Dios por fe sin tomar los riesgos. Es imposible.
Entonces para David toma el riesgo cuando sujeta al león por su barba. Me encanta esta frase. David dice, cuando el león se levantó contra mí, y siempre lo hará. El diablo tiene colmillos y morderá. Entonces dice, cuando el león se levantaba en contra mía, yo lo sujetaba por la barba. Vaya, ¿de dónde obtenía tal confianza? De Dios. Debido a su confianza en Dios, sabiendo que ha escuchado de Dios, sabiendo que Dios está con él va a intentar lo imposible. Esa es la gente que cambia al mundo. Aquellos que creen que pueden hacer lo imposible y lo hacen porque conforme a tu fe te sea hecho. Ahora, cuando la gente ve que esto ocurre, se dan cuenta de que no puedes hacerlo, a menos que Dios esté contigo, que Dios esté ayudándote. Lo toman como un atrevimiento externo. Por ejemplo, tengo un pastor asociado, muy buen hombre, muy fiel para conmigo y para la iglesia en donde sube. Me dijo un día, Dale, tú siempre vas a lograr más para Dios que yo, porque tú estás dispuesto a tomar el riesgo. ¿Tenía razón? Tenía toda la razón. Cuando vas hasta el fondo, cuando no reservas nada de nada, la gente lo ve como atrevimiento externo, pero no lo es. Es fe, es confianza que ha brotado, que ha nacido de tu relación con Cristo. Eso tenía David. Eso hizo que estuviera dispuesto a enfrentar a un gigante del que todos los demás estaban corriendo. Eso hizo que sujetara al león por la barba, todo por su fe en Dios. Fe en Dios. Fe te ayudará a estar dispuesto a arriesgarlo todo, a ponerlo todo en juego. Eso hizo David. Este atrevimiento externo es en realidad fe que viene de una relación con Dios. Ahora, rápidamente quiero darte 3 palabras que veo aquí, que son palabras griegas, que se relacionan con la unción de David. La primera es crío, y se relaciona a cuando David fue ungido con aceite en Belén. David fue ungido una segunda vez, y la segunda palabra griega es epicrío. Epicrío. David fue ungido para ser rey sobre Judá en Hebrón. Y luego la tercera unción en la vida de David fue cuando fue ungido para ser rey en Jerusalén. La palabra griega ahí es la palabra encrío. Encrío. Ahora, la razón por la que enfatizo esto es porque si lo que quieres es cumplir tu destino y alcanzar tu propósito con Dios, necesitas ir continuamente a mayores niveles de unción. Esas 3 palabras, crío, literalmente significa derramar. Y entonces es así como las personas ungidas de los tiempos bíblicos simplemente tomaban el cuerno o la botella con aceite y la derramaban sobre la cabeza de las personas que estaban ungiendo. Eso es lo que ocurre entre David y el profeta Samuel. Él tomó la botella, llenó su cuerno y luego derramó el aceite sobre la cabeza de David. Derramar el aceite. Ahora la segunda palabra, la palabra epicrío, que significa esparcir. Es decir, con sus propias manos iban a esparcir por todo el cuerpo este aceite, porque aun si ya derramaron aceite sobre su cabeza, va a haber partes de su cuerpo que el aceite no ha tocado. No hay aceite detrás de sus orejas, bajo su barbilla, bajo sus brazos. Entonces, la palabra común para unción es epicrío y significa el esparcido. Tomaban el aceite y lo que hacían era esparcirlo por todo el cuerpo. Y la tercera era la palabra encrío. Encrío significa frotar en. Es decir, no solamente esparcían, sino que frotaban hasta penetrar la carne. Es una mayor unción, una más alta unción. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Él no solo quiere ungirnos, derramar su espíritu en nosotros, sino que Él quiere completamente cubrirnos con su espíritu, con su unción. Y luego no solo es suficiente ser ungidos con la presencia de Dios, sino que Él quiere penetrar tu vida, quiere cambiarte, que seas como Él. Así que veo esas 3 palabras griegas ahí. Son muy simbólicas para lo que ocurre en la vida de David, porque él fue ungido 3 veces. La cuarta con la que quiero cerrar es: la unción de Dios viene sobre el humilde. El humilde. Ahora, por humildad, estamos hablando acerca de aquellos que han experimentado la presencia de Dios sobre sus vidas. Para grandes líderes es una combinación de fe y humildad. Por ejemplo, en la vida de David, una gran demostración es la de David cuidando a sus ovejas. ¿Para qué hace esto? Porque nadie más está dispuesto a hacerlo. Nadie más está dispuesto. Todos quieren estar allá con el profeta, allá en la casa para el festival religioso. Todos quieren tener una gran celebración. Vamos a tener un gran festín. Y lo cierto es que no se puede poner mejor, ¿no? No solo tienes el festín, sino que también al profeta. Vaya que este será un día muy especial. Y aún David está en el campo cuidando a las ovejas. Él está haciendo lo que nadie más quiere hacer. Para ser un ungido de Dios, debes tomar la decisión. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser líder? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas que nadie más quiere hacer? ¿Estarás dispuesto a disciplinarte para hacer las cosas? Esa sí es una señal de humildad. La humildad no es pensar genial de ti mismo o pensar mal de ti mismo. La humildad es simplemente no pensar en ti mismo. Humildad es pensar en Dios y en otros. Eso tenía David. David tiene esta humildad de espíritu dentro de él, que se vuelve como un imán. La gente es atraída hacia él porque ellos ven su grandeza. David no se veía como un gran hombre o un gran líder o como un gran conquistador. No. David se veía como un buen pastorcillo. David solo hace lo que su padre le ha llamado a hacer y pedido hacer. Esa es verdadera humildad. Si vamos a cumplir el destino de Dios en nuestra vida, debemos tener esta humildad en nosotros. Lo que he descubierto es, cuando te vuelves grande a tus propios ojos, es antes de la caída. El orgullo precede a la caída y antes de la destrucción la altivez de espíritu. Y cuando la gente se vuelve grande a sus propios ojos, eso le pasó al rey Saúl. El profeta lo confrontó y le dijo: cuando eras pequeño a tus propios ojos, tú nunca te agrandes a tus propios ojos, nunca seas listo a tus propios ojos. Deja que otros te juzguen, deja que otros pongan ese valor sobre ti. Tú mantén un espíritu humilde. Esto hizo David. Y debido a esto, Dios pudo usar a David para ser el próximo rey de Israel. Está bien dicho. Ya que los líderes escogen grandes tareas, no pequeñeces, grandes tareas, esto les fuerza a depender de Dios. ¿Qué hay en tu vida que estás arriesgando? ¿Qué hay en tu vida que estás poniendo en juego? Que es más grande que tú y lo sabes. No tienes los recursos, tú nunca lo has intentado antes. Esto es algo más grande que tú. Y aún así crees que esta es la voluntad de Dios y estás dispuesto a arriesgar todo para seguirle. Eso es lo que está haciendo David aquí. Va a arriesgarlo todo para seguir a Dios. La belleza interna de nuestro carácter es aumentada cuando nuestra propia gloria no importa. Como alguien bien lo dijo, no hay límite para lo que Dios puede hacer en tu vida si no te importa quién se lleva el crédito. Humildad es uno de los grandes secretos para ser exitoso
como líder espiritual. Esto es lo que David aprende en su vida. Y es así como Dios lo usa para ser el próximo rey de Israel.